Bien, buenas noches, hermanos. Yo voy a iniciar mi participación, o más bien el espacio de esta segunda mitad de la noche de hoy, eh, dándole gracias a Dios por la oportunidad primero de estar aquí frente a ustedes y poder compartir eh, el tema que vamos a presentar y poner este tiempo en sus manos, en manos de Dios, y también poner su palabra, la cual vamos a estar compartiendo. Por eso voy a tomar un breve espacio para darle gracias a Dios por esto. Por eso, Señor, te doy gracias, Padre de la Gloria, por este tiempo y por la oportunidad de compartir con los hermanos y participar aquí, Señor, en medio de ellos, Padre. Gracias te doy, Padre, por permitirme, Señor, traer este breve estudio, Señor, a mis hermanos. Solicitarte, Padre, la facilidad de palabra de mi parte, Dios, para poder darme a entender, Señor, y también amplitud en los corazones y en el entendimiento, en la mente de mis hermanos para poder recibirlo, Señor. Gracias, Señor, por esta humilde oportunidad, Dios, y te agradezco en el nombre de Jesús, Señor, también por tu palabra, Padre. Vamos a estar compartiendo, hermanos, Hebreos 12, los versículos del 1 al 14, y voy a iniciar también dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio el Ministerio CD precisamente el día de hoy de acompañar a nuestro pastor don Gerardo Herrera en un seminario sobre la historia de la Biblia en español. Y entonces quise, o se me ocurrió, dar lectura a la versión sobre la cual estuvimos trabajando hoy o conociendo hoy, que es la nueva traducción viviente. No es un comercial, no es un comercial, más bien es porque después por la tarde tuve oportunidad de leer esta porción de la Biblia y compartiendo también con mi esposa, le decía que es como muy popular, la lectura es sí, y vieras qué interesante. Sí, sí, el lenguaje es muy popular y como que es como escuchar a alguien decir las cosas. Entonces quisiera dar lectura y vamos a estar trabajando, decía Hebreos 12 del 1 al 14, enfocado en esas porciones, en los versículos del 1 al 4, del 5 al 11 y del 12 al 17, en esos tópicos específicamente. Del 1 al 4 en la parte de Jesús, que es el autor de nuestra fe, en el 5 al 11 la disciplina, un proceso de purificación, y del 12 al 14 por ahí como un estímulo de la santidad. Entonces voy a dar lectura, dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta presentaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Pregunta en el número 5, ¿acaso olvidaron la palabra de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y vuelve a preguntar, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios nos los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales como nos disciplinaban o que nos disciplinaban, entonces
Pregunta nuevamente, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una vida perfecta para los que han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esta es la palabra de Dios. Y pensando un poco cómo trabajar el tema y consultando con don Gerardo, pues llegamos a la conclusión de que había una forma muy práctica de presentar este tema hoy, el cual a mí no se me había ocurrido, ¿verdad? A raíz de eso, pues sugerimos, o se sugirió, hacer 3 grupos. Así que les voy a rogar a ustedes, hermanos, que seamos proactivos hoy. Tenemos el grupo de las estrellas, el grupo de los enamorados, que son los que tienen los corazones, y el grupo de los soles. Esos son los 3 grupos. El grupo de las estrellas, el grupo de los enamorados o los que tienen los corazones y el grupo de los soles. Y haciendo así como una ruleta, una tómbola rápidamente, adivine quiénes son los coordinadores. ¿Cómo les parece? Les voy a pedir la ayuda de esos hermanos, que por favor nos ubiquemos, vean, aquí el grupo de las estrellas, aquí el grupo de los enamorados en el medio y aquí el grupo de los soles. Y les voy a pedir a las personas que están ahí que por favor me colaboren y que se reúnan. Por favor, hermanos, pongámonos en pie, distribuyámonos, tomemos un ratito de espacio porque vamos a tomar 10 minutitos así contados para que en cada uno de esos puntos, Hebreos 1 al 4, el grupo número 1, Hebreos 5 al 11, 12, 5 al 11, el grupo número 2, y del 12 al 17, el grupo número 3, y nos enfoquemos en esa particularidad, y luego vamos a tener 2 minutitos rápidamente por grupo, 3 minutitos, para que nos compartan su apreciación personal de esta porción de la Biblia en este espacio. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos claros, hermanos? Sí. Muy rápidamente, muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a ponerle atención a los hermanos coordinadores del grupo número 1, del grupo de las estrellas, para ver qué es lo que ellos nos van a comentar de esta porción de la Biblia y la primera parte, que es Jesús, el autor de nuestra fe. A la par de ellos, yo posteriormente voy a ir haciendo un resumen, un cierre de esa parte de la palabra. Entonces vamos a darle espacio a ellos y así con cada uno de los grupos. 2, 3 minutos, por favor. Bueno, nosotros comenzamos compartiendo primero, leyendo, ¿verdad? Una vez más, Hebreos 12, del 1 al 4. ¿Usted lo tiene, amiguito, para leer? Calmadito, don Gerardito, tenga paciencia. Del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De nosotros era hasta el 4, pero nosotros nos quedamos en el 2, hablando un poquito, porque surgió una duda en una de las estrellas, que si estábamos seguros o que por qué Jesús el autor de la fe, ¿verdad? Que de dónde nace que Jesús sea el autor de la fe. Entonces, otra compañera compartió que
Jesús fue el que Jesús vivió muchos, ¿verdad? Mucho sufrimiento y él siempre tuvo los ojos puestos en el final, ¿verdad? Él sabía hacia dónde iba y que esto nos daba a nosotros ejemplo. Después, a base de esto, salió otra pregunta de otra compañerita estrellada. Sí. Y por sobre la palabra autor, porque ella decía que la palabra autor significa que es el que hizo algo, el que crea algo, ¿verdad? Entonces, que cómo estamos diciendo que Jesús es el autor de la fe si desde antes se dijo que Abraham era el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, aquí le cedo el compañerito la segunda parte. Sí, también llegamos a una buena conclusión donde, no ves los lentes, donde dice que considerado aquel que sufrió tal contradicción, que consideremos a Cristo, porque Él fue el que se expuso para ganarse el título de autor, ¿verdad? Él es el que se expuso su vida, Él fue el que propició ganar todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario para ganarse ese título. Ahora, surge una pregunta muy válida de nuestra hermana Yeka, la estrellita, esa es un estrellón. Yo conservé la Sí. El por qué Jesús se le adjudica el ser el autor cuando en el Antiguo Testamento Abraham se le llamaba el padre de la fe. Entonces, en el Nuevo Testamento surge la respuesta. Bueno, me llegó así. Me llegó así, ¿verdad? Se los voy a leer. Dice así: Jesús le respondió a la multitud, ¿verdad? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Eso es todo. Juan 8:58. Muy bien, Hugo. Muchas gracias. Bien. Tal vez lo primero que tenemos que enfocarnos es que en la palabra inicia diciendo por tanto, ¿verdad? Dice así la palabra, por tanto. Dice, nosotros eso lo podemos traducir en el buen tico, ¿verdad? Como bueno y entonces, ok, dice, en la carrera, vamos a ver, dice ahí que es correr una buena carrera en la porción del 1 al 4. Dice que tenemos testigos, que son los que nos animan, que son nuestros amigos, los que nos desafían en esa carrera. A ver, yo sentía como aquellos que están tirándonos porras, ¿verdad? Haciendo porras, como motivando. Dice que cómo es que tenemos que correr esa carrera. Ahí en la parte del 1 al 4 dice despojándonos de todo peso, despojándonos del pecado que nos asedia. Y una cosa muy importante para nosotros los cristianos, no es, por eso lo puse ahí, no es que tengamos nosotros una práctica habitual de pecar, no es eso. Es sacudirse de la tendencia, es como liberarse de la tendencia. Y ahora voy a poner un ejemplo, porque eso es lo que eventualmente nos significaría a nosotros no correr adecuadamente la carrera, y significaría eventualmente una derrota. ¿Cómo es la analogía? Bueno, más o menos ubiquémonos en una carrera, ¿verdad? ¿Ustedes creerían que un corredor, una persona que va a hacer una carrera, que va a correr, no sé, 400 metros planos o va a correr una carrera de fondo de muchísimos kilómetros, va a correr una carrera así como estoy yo vestido ahorita? Con suéter y zapatos de vestir y pantalones, que va liviano, va lo más liviano posible, es eso, es livianamente, es quitarnos todo lo que nos pesa, ¿verdad?, para poder correr. Dice que la carrera de un cristiano en eso se diferencia de la carrera de una persona común y corriente. Dice que las personas que corren eventualmente al final de la carrera pueden volverse a poner encima nuevamente toda esa ropa y todo eso que les pesa. Pero nosotros los cristianos corremos una carrera en la cual nos despojamos y ya no volvemos a tomar y vestirnos de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que dice.
Ay, esto se me pasó, disculpe. Bien, versículo 1 nos anima a correr con paciencia, significa ser constantes y perseverantes. Y ahora yo quiero compartir, para hacerlo lo más rápido posible porque vamos contra tiempo, pero quiero compartir con ustedes, a ver. El siguiente video. Volumen. Ay. Perdón. Cualquier meta es posible con perseverancia y determinación. Qué, qué interesante eso. Ese cuento a mí me lo contaban cuando yo estaba pequeño. ¿Ah? El de la tortuga y la liebre. La liebre es simbolismo de rapidez y todo, pero ahí fue confiable, se confió, se la creyó. La tortuga iba como constante y perseverante hacia una meta. Esa es la carrera que tenemos que correr nosotros. Correcto. Dice, si ponemos los ojos en Jesús, dice, hay gracia suficiente para correr esta carrera. Tenemos que abandonar, eso sí, una vida de pecado. Y ahora, importante, esa palabra, esa porción de la palabra está en tiempo presente. Eso significa que eso es una constante en nuestro camino de diario, de siempre. El versículo 3 nos invita a considerar a Jesús y a la oposición que Él recibió para que nuestro ánimo no desmaye. Vamos a darle espacio al grupo número 2, el grupo de los románticos enamorados corazones, para ver qué es lo que ellos nos quieren compartir. Dos o tres minutitos. Bueno, hermanos, en el grupo de los enamorados, nos tocó acerca, no, aquí debería ser Patricia, pero es que, no, pero ahí todos los del grupo estaban ahí bien apuntados, sí. Ok, bueno, nosotros nos tocó Hebreos 12, del 5 al 11. No lo voy a leer todo porque es un poquito extenso y tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Pero es la parte donde habla acerca de la disciplina.
Y quiero nada más leer cómo inicia. En el versículo 5 dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Y nosotros conversábamos mucho ahí en el grupo, ¿verdad? Esta parte de que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios es porque somos disciplinados. Y hay un pensamiento muy bonito que se compartió, que es el siguiente, que la disciplina es la confirmación del amor e interés de Dios por sus hijos, ¿verdad? La disciplina en Dios tiene un propósito, no es que nos disciplina porque sí, sino que Él de verdad quiere que se cumpla su plan eterno en nuestras vidas y Él por eso nos disciplina, ¿verdad? Que la disciplina tiene ese propósito y ahí, ¿verdad? O, las que son mamás compartían esa parte, ¿verdad? Mamita hablaba de eso, ¿verdad? De cómo los padres disciplinan a los hijos porque los aman y que así mismo dice aquí la palabra que Dios porque nos ama nos disciplina y que por eso nosotros deberíamos de ver la disciplina como algo que va a beneficiar nuestras vidas, que así fue como al final terminó, ¿verdad? Don Gerardo Inser hacía una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto, parafraseada, ver la disciplina como algo positivo en nuestras vidas? ¿O en qué momento llegamos a ver la disciplina en nuestras vidas así como algo beneficioso? Luego también compartimos que la disciplina tiene varios propósitos, ¿verdad? Y uno es que vamos a lograr someternos a la voluntad de Dios, permanecer fieles, vamos a ser fortalecidos en la fe y que esta disciplina es para que nosotros podamos participar de la santidad de Dios. Ahí también salió otra cosa muy interesante que nos compartía Patrick, que ya ve la disciplina de dos maneras. Una es la disciplina formativa, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, ella decía la parte del devocional, ¿verdad? Tenemos que hacer el devocional porque eso nos va a ayudar a conocer al Señor, a crecer en nuestra fe, pero eso es una disciplina, tenemos que hacerlo. Y ella también decía la parte de la disciplina correctiva, que es cuando, ¿verdad? Hay una circunstancia en nuestras vidas que Dios permite para que nosotros podamos aprender algo valioso para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces eso es un poquito, ¿verdad? Lo que nosotros conversamos y eso, ¿verdad? Que nosotros como hijos no tenemos que menospreciar la disciplina del Señor, que fue así como terminábamos con la pregunta de don Gerardo Incera, sino tenemos que verlo como algo beneficioso a nuestras vidas. Y les quiero leer nada más el versículo 11 que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Más o menos como el que resume todo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Sí, la disciplina no nos gusta, pero tiene un propósito en Dios y nosotros tenemos que verla así, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos. Excelente la participación del grupo número 2. Están solos, enamorados completamente. Es más, en 2, 3 minutos que les dimos de tiempo y dijeron todo lo que yo iba a decir. Dice, la tesis básica dice, interpretar el sufrimiento de Hebreos 12, del 5 al 11, como una purificación y esta última como una evidencia del favor de Dios para nosotros. Dice, no como desaliento, sino como testimonio. La primera parte, ellos lo resumieron bastante bien, de la porción del 5 al 8, dice que la disciplina es como un privilegio de Dios que es para nosotros, sus hijos. Me gustó ¿qué sería? Proverbio no, sino como refrán. Dice que es mejor ser disciplinado por Dios que ser halagado por el diablo. Dice que en el punto A, más o menos, dice que las adversidades son permitidas y enviadas como un valor disciplinario en nuestras vidas. También dice que la disciplina hay que recibirla con humildad y no con resentimiento. Dice, no estamos solos en la experiencia de la disciplina, todos estamos siendo o pasando por ese proceso. La disciplina es evidencia de que Dios está interesado en nosotros. Había una parte ahí en la porción de la Biblia que dice que si Dios no se interesara en nosotros para disciplinarnos, seríamos como hijos ilegítimos. O en otras versiones dice la palabra bastardos. En la parte del versículo del 9 al 10 o 9 y 10 dice que la disciplina de parte de Dios es con un propósito y es para que participemos de la santidad del Señor. Y en el versículo 11 la disciplina de Dios fortalece nuestro carácter. Dice, cuando es aceptada de manera positiva y con humildad. Básicamente es lo que el grupo número 2 nos compartió. ¿Usted quería videito también? Bueno, se lo debo. Muy bien.
El grupo número 3, los solcitos. La parte 3 habla que es un estímulo a la santidad, que es de Hebreos 12, del 12 al 17, empieza diciendo por eso. Entonces, ¿por qué es por eso? Por todo lo que nos han venido explicando, que Jesús es el autor de la fe, que Dios al que ama disciplina, que tiene un propósito, que la disciplina nos lleva a la santidad. Entonces es por eso que debe de haber un estímulo a la santidad, y nosotros nos preguntamos en el grupo ¿qué es esto de un estímulo? Es aquello que nos motiva a buscar la santidad, y nosotros llegamos a la conclusión de que en el medio de estos versículos se expresan como pasitos que nos va a llevar a la santidad, o nos va a estimular a que busquemos la santidad, va a provocar en nosotros eso, y termina con un ejemplo, que es el ejemplo de Saúl. Entonces, ¿qué nos va a motivar o a provocar a la santidad, a la búsqueda? Renovando las fuerzas, porque aquí habla de manos caídas y rodillas paralizadas. Dice, levanten sus manos caídas y sus rodillas paralizadas. Dios nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Dice que haciendo sendas derechas para nuestros pies, para que los débiles no tropiecen, no caigan, que vean ejemplo en los que van adelante, en los que se levantan, en los que van buscando hacia la santidad, buscando la paz y procurándola, seguirla, porque esto nos lleva a santidad, asegurándose de que todos alcancen la gracia que Dios tiene, para que la amargura y las raíces y las cosas que no son de Dios no tomen control de la iglesia. Eso tiene que ver con la relación entre lo que vivimos, tiene que ver con el trato, con actitud, con la forma de relacionarnos. Estos versículos, todo esto que nos tocó a nosotros en esta búsqueda o en esta forma de motivación hacia la santidad, tiene que ver con la parte práctica. Ya nos habían puesto toda una base y ahora es cómo vivirla. Y nos ponen el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Que dice que, ¿verdad? Dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿vale esa palabra? Ya sabéis que aún después deseando haber heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Entonces nos dan un ejemplo de que nosotros no debemos de menospreciar ni tomar a la ligera el llamado a la santidad, ni el llamado que Dios pone, ni lo que Él está tratando de tratar con nuestras vidas, sino que debemos de tomarlo como debe de ser, con esa búsqueda de Dios, como Dios quiere que así se dé en nuestras vidas. Así fue como nosotros lo... Muy bien, hermanos. Resultaron sumamente aplicados los solcitos también. Bueno, todos los 3 grupos, ¿verdad? Muy bien. En esta porción de Hebreos 12, del 12 al 14, la tesis básica es la disciplina, y que es motivo de exaltación, no de tristeza. Bien compartida doña Vivian. Con respecto al simbolismo de las manos, las rodillas y los pies, dice que se refieren a la habilidad personal, a las habilidades mías personales en el servicio, como actitud y el caminar del cristiano. Dice que también en la parte 14, del verso 14, dice que seguid es imperativo, que es una orden, es correcto, hay que ponerle fuerzas, hay que hacerlo con ganas. La santidad es necesaria para estar con Dios. Por último, la santidad a la que se refiere el versículo 14 viene del griego, y eso me interesó mucho, por eso lo puse ahí, de la palabra griega agiasmos, así es como se pronuncia, agiasmos, que se usa como una palabra de acción, como un resultado de una acción santificadora, como de llegar a ser santo. Dicen que solo nosotros los cristianos tenemos la posibilidad de ser santos. Básicamente esta es la propuesta, el tema, ¿verdad? Yo solamente para concluir quisiera agradecerle a ustedes, hermanos.